Oh, for many people, there is a lot of agitation because of the war that is going on in Eastern Europe. Para mucha gente hay un montón de agitación por la guerra que tiene lugar ahora en Of course, it Europa depends Oriental. where you live in the world, but we can guarantee there will be some kind of war near you, Ah, whichever continent you live on. Desde luego depende de dónde vivas, pero podemos garantizar que en algún momento va a haber una guerra cerca de ti, da igual el continente donde vivas. So if we want to practice the Dharma, it's very important to see that intensity is not a marker of existence. Si queremos practicar el Dharma, tenemos que ver que la intensidad no es el marcador de la existencia. For example, fire is hot. If you're outside on a summer's day and you make a fire to cook on, Por ejemplo, el fuego es caliente. Si tú estás en el exterior en un día de verano y te pones haces un fuego para cocinar, the strong sunlight can make the flames difficult to see. La luz fuerte del sol puede hacer difícil ver And las so you llamas can burn your fingers. y por eso puedes terminar quemándote los dedos. This happened to me many times in India. Eso me pasó a mí muchas veces en la India. I say, ow, I don't like my fingers burning. Y yo digo, no me gusta quemarme los dedos. This bad fire has burned me. Este fuego malo me ha quemado, But the flame that burned me has already gone. pero la llama que me quedó ya se fue, que me quemó ya se fue. The fire is not a thing, El fuego no es una cosa, but the heat has an impact. pero el calor tiene un impacto. So it's the same with wars, with cruelty, with sexual abuse, and so on. Es lo mismo con la guerra, con el abuso sexual, con la crueldad y demás. These are events, these are movements in time, movements of energy. Todo esto son acontecimientos, son movimientos en el tiempo, son movimientos de So energía. on an outer level, we have to find the middle way. Entonces, en un nivel externo tenemos que encontrar el camino medio. It's not strongly real, it's an appearance which is empty. No es fuertemente real, es una apariencia que es vacía. If you say, well, because it's empty, it doesn't matter, then compassion vanishes. Y si tú dices, bueno, pues como es vacía, no importa, pues con eso se desvanece la compasión. If you say, this is terrible, this is awful, and it becomes very, very real for you, then wisdom vanishes. Si tú dices, eso es terrible, esto es fatal, y se convierte en algo muy real, pues entonces se desvanece la sabiduría. This color and emptiness, shape and emptiness, sensation and emptiness, all of these occur as patterns, as movements of energy, but without any real essence to them. Color y vacuidad, forma y vacuidad, sensación y vacuidad, todo esto son movimientos, patrones de energía que giran y cambian, pero sin ninguna esencia intrínseca. Therefore, on the subject side, we develop equanimity. Y por tanto, en el lado del sujeto desarrollamos ecuanimidad. If you do something that upsets me, that doesn't make you bad. Si tú haces algo que me enfada, eso no te convierte en alguien malo. Because there is no enduring substantial essence to you on which these qualities of bad or selfish or cruel could be applied.
Porque al no tener ninguna sustancia interna definitoria, no hay nada sobre lo que colocar todas estas capas de malo, crueldad y encima. Finding the middle way and sticking to it under pressure is hard. Y encontrar el camino medio y quedarse con él cuando estás bajo presión es algo duro, es difícil. We get pulled into judgment very easily. Nos vemos arrastrados a emitir juicios de manera muy fácil. This shouldn't happen. We have to stop this. Esto no debería suceder, tenemos que pararlo. However, from the point of view of Dharma, everything which arises is arising due to causes. Pero, sin embargo, desde el punto de vista del Dharma, todo lo que surge, surge debido a causas. And simply to act on the event will not remove the causal forces. Y actuar simplemente sobre el acontecimiento no va a eliminar las fuerzas causales. That's why in the text we read it again and again. We must cut the root. The root is ignorance. The root is the belief that there are real substantial entities. Por eso es por lo que en los textos leemos una y otra vez que tenemos que cortar la raíz, y la raíz es la creencia en entidades reales, en la existencia separada inherente. The root of war is unawareness. La raíz de la guerra es la ausencia de presencia. Killing one dictator will shift the pattern of war, but it won't end war because the root is not in the person. Matar un dictador va a parar momentáneamente la guerra, pero no va a arrancar la raíz, porque la raíz no está en la persona. That killing a dictator will not bring about the end of war as an activity. It will shift the pattern of forces, but war is rooted in unawareness. Es decir, matar un dictador no va a cortar definitivamente las guerras, lo que va a hacer es girar los patrones de energía que ponen en movimiento, pero la raíz de la guerra no es la general Buddhist es tradition, la the ignorancia. Theravada tradition, they talk of the fact that human beings, in particular, have no essence to them. They manifest from the 5 skandhas or the 5 heaps. En la tradición Theravada en particular, pues se dice que los seres humanos pues no tienen ninguna esencia, sino esencia interna definitoria, sino que se manifiestan a partir de los 5 skandhas, de los 5 montones. There is an absence of self in people. Hay una ausencia de yo en la gente. When the factors of form, feeling, perception, associations, and consciousness operate together, this generates the illusion of an enduring self. Cuando los factores de forma, conciencia, percepción y demás funcionan juntos, eso genera la sensación de que hay un yo duradero. Associations or compounding. Uno de ellos es la asociación, la compilación. So, when we apply names like Mr. Putin, entonces cuando nosotros aplicamos nombres como señor Putin, we are applying a name to a conceptual construction. Estamos aplicando el nombre a una construcción conceptual. He doesn't exist. Él no existe. All the texts say there is an absence of inherent existence. Todos los textos dicen hay ausencia de existencia inherente.
the illusion of truly existent phenomena arises when appearance is highlighted, privileged, biased, and its twin, emptiness, is ignored. La ilusión de existencia inherente se produce cuando la apariencia se subraya, se privilegia, y su gemela, la vacuidad, se ignora, no se tiene en cuenta. Clearly, the name Putin is applied to a patterning of appearance. Claramente, el nombre Putin se aplica a un patrón de apariencia. And if he does things we don't like, that doesn't give him existence as a bad person. Y si él hace cosas que no nos gusta, eso no le da existencia como persona. And in Russia, he has many supporters, and their belief that he is a good person doesn't give him any true existence. Y en Rusia él tiene muchas personas que le apoyan y su creencia en que es una buena persona, eso no le convierte en una persona que exista. If you want to make a judgment about something, you have to have a something. Si tú quieres emitir un juicio sobre algo, pues tienes que tener un algo. Somethingness, seeming isolated or separate existence, arises from unawareness of the ground. Y la algosidad, es decir, el hecho de que algo sea algo, surge de falta de presencia de la base. So it's not in this text it's not set out in great detail in this text, but generally we have the sense that the first stage of unawareness is like falling unconscious. Y aquí no está explícitamente, en este texto, no está explícitamente explicado, pero la primera etapa de la falta de presencia, de la ausencia de presencia, es caer inconsciente, es como caer inconsciente. It's not that someone has gone unconscious. Y no es que alguien se ha vuelto inconsciente, but there's a kind of blackness or lostness in which Rigpa awareness of the ground, is momentarily non-functioning. Sino que hay una especie de negritud o de olvido en el que Rigpa, la presencia, pues no está como olvidada, como no From this, funcionando. as knowing, the potential of knowing arises, or the potential of being aware of something arises. Y a partir de ahí, el potencial de conocer, el potencial de darse cuenta de algo surge. The confusion of the black oblivion la confusión. is a retractive thing, like with fear, you shrink back. La confusión de ese olvido negro es una retracción, tú te encoges hacia atrás. On a relative level, we all have the experience that if we get anxious, we become smaller. En un nivel relativo, todos tenemos la experiencia de que si nosotros nos volvemos ansiosos, nos da ansiedad, nos volvemos más This pequeños. retraction manifests as the sense of someone. Y esta retracción se manifiesta con el sentido de ser alguien, con la sensación de ser alguien. This someoneness is simply an arising. It's a pattern in the space of the potential of patterning. Y esa sensación de ser alguien es simplemente algo que surge, una emergencia, es decir,
un patrón de manifestación de energía que cambia. But if it is grasped at and identified with, then it is as if there is something there, someone there. Pero si nos aferramos a ella, nos identificamos con esa sensación, es como si ahí So hubiese alguien de you verdad. can see my hand moving around. Bueno, podéis ver mi mano que se está moviendo. Now, if I tense the muscles so that they pull on the tendon, I have a fist. Pero si yo tenso los tendones de manera que This se fist junten, has a much clearer and more defined shape than the fingers. tengo un puño y el puño tiene una figura mucho más definida que los dedos. Tiene You una see forma. my fist? ¿Veis mi puño? Watch out, I might punch you. Así que tened cuidado, podría golpearte. Now you think, oh my God, what is this he has? Y entonces tú piensas, oh Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que tiene? But if I relax the muscle and the tendon, Pero si yo relajo my los fingers are músculos y los back. tendones, vuelven mis dedos. You don't know what the fingers are going to do. Y no sabes lo que van a hacer los dedos. The fingers are potential. Los dedos son potencial. The fist is a fixed formation of the potential. El puño es una formación fija del potencial. So this is what happens with ignorance. The openness, the indeterminacy of potential is collapsed into the predictability of the fist, which we call I, self. Y eso es lo que sucede con la ignorancia. El potencial se derrumba y se colapsa en un puño, en una forma fija. Y esa forma fija, cuando uno se identifica, es lo que se llama el yo. It's very difficult to describe this in language because language starts from the assumption that there is subject, verb, and object. Es muy difícil describir esto en lenguaje porque el lenguaje comienza con la suposición de que existe sujeto, objeto y verbo que los conecta. There is agency, there is the one who does, who talks, or who cooks, or who walks. Hay agencialidad, es decir, existe aquel que habla o que anda o que cocina. But this ignorance is not done by anyone. It's not done by God or the devil. Pero esta ignorancia no la hace nadie, no la hace Dios, no la hace el diablo. It's a potential of the ground. Es un potencial de la base. That is to say, the ground, the openness of the possibility manifests many stories. Es decir, el potencial de la base manifiesta muchas historias. The fact that these are stories doesn't make them true. El hecho de que sean historias no las convierte en verdad. Now, if the storyline is invested with attachment, Bueno, pues si la and it becomes narrativa, a reference point I return to again and again, it becomes a site of accumulation. entonces si la narrativa se convierte en un punto de referencia y es contada una y otra vez, entonces es algo acumulativo So this is once I'm able to, or once factors arise which generate the illusion of myself, entonces which was not there before, but it is generated by the interaction of these factors,
Entonces, una vez que surgen los factores y generan la ilusión de yo, de mí mismo, a que no estaba ahí antes, entonces, una vez que surgen todos estos factores, then with this reference point, everything I do is a kind of caress or consolidation of the sense of myself as an agent. entonces todo lo que yo hago se convierte en un masaje o en una caricia que confirma que ese yo es el agente de todo lo que hago. So, with the development of the capacity of manipulating signs and interpretations, I attribute real separate existence to the many things I see in the world and to the aspects of myself. Entonces, con la capacidad de atribuir signos a todo lo que yo veo en el mundo, pues se genera esa capacidad de generar cosas que existen separadas tanto en el mundo como dentro de mí. And although there is no actual existing self, Y aunque no hay ningún yo it, it real que exista, becomes it becomes the site of an accumulated repertoire. aunque no hay ningún yo real que exista, se convierte en el lugar de un repertorio acumulado. Like an old actor who has been in play after play after play can still remember the lines of comedies and tragedies and historical dramas. Como un viejo actor que ha repetido las obras una y otra vez, pues puede recordar todavía las líneas de la tragedia o de la comedia o de una obra de teatro histórica. So the traces of activities in previous formations, what we take to be our lives, these karmic accumulations, and karma simply means activity. These are the traces of activities, of performances, hover around as an experienced set of performativities. Entonces todos los rastros de nuestras anteriores actividades, porque karma al fin y al cabo solo significa actividad, uh, pues reverberan a nuestro alrededor y se convierten en un repertorio de actividad, de desempeño, de cosas que hacemos. And as we looked yesterday, according to the circumstances we encounter, Y como vimos ayer, particular patternings of this, as it were, personal potential become activated. Y como vimos ayer, de acuerdo con el entorno, determinados factores del potencial se activan, de ese potencial, de ese repertorio que tenemos, pues se activan de acuerdo con las circunstancias. So wandering in samsara, it feels inherently true to believe I exist, I do this, I don't like that. It just seems true. Entonces, vagando en el samsara, parece verdad que yo existo, que yo hago esto, que a mí me gusta esto, que no me gusta lo otro. Parece auténticamente verdad. And the fact that you don't like what I like Y el hecho de que a ti no te gusta lo que a mí sí me gusta, is taken by me as proof that, yeah, well, that's me. I exist, I'm not you. se toma como la prueba de que yo existo, de que yo soy yo y de que yo no soy tú. So when we come into Dharma, we start to examine in a different way.
Pero cuando entramos en el Dharma empezamos a examinar todo esto de una manera distinta. I like this is good, A mí me gusta esto es bueno, but you don't like this. pero a ti no te gusta esto. So for you, it's not good, Entonces, para ti no es bueno, but it's good for me. pero es bueno para mí. So although the goodness of this item seems inherent for me, it is not inherent because it's relative. If it was truly good, you would also like it. Entonces, la bondad de este ítem, aunque parece inherente, es inherente para mí, puesto que a mí me gusta, pero me doy cuenta de que no es inherente, porque si fuese inherente sería bueno para todo el mundo y a ti no te gusta. Con lo que no es inherente, es una verdad relativa, depende. La bondad de este So it's not ítem depende. truly good, Entonces, no es verdaderamente but in bueno, my opinion, it's good. sino que en mi opinión es bueno. And then when I look at my life and my tendencies, I see, oh, according to the arising of these events and reactions, I come to be the person who says vanilla ice cream is the best. Y entonces cuando yo miro a mi vida y miro a mis tendencias, yo me doy cuenta de que debido a las circunstancias y a todos los condicionamientos, pues yo me he convertido en la persona que termina diciendo el helado de It's vainilla es el obvious. mejor. Es obvio. So most of us have to examine again and again to see this blind spot. La mayoría de nosotros tenemos que examinar una y otra vez para ver este punto ciego. So we start to see that what seems true is only an opinion, a mental construct, an interpretation. Cuando empezamos a ver que lo que nosotros pensamos que es verdad es solo una opinión, es una construcción mental. If we really see that, it should make us much lighter in how we move through the world. Si de verdad vemos eso, nos debe convertir en, o sea, debe volvernos mucho más ligeros en cómo nosotros nos movemos por el We mundo. should not be so certain in making comments about samsara, which arises as an incredibly complex matrix of dependent origination. No deberíamos ya hacer afirmaciones muy seguras sobre el samsara, que es una matriz extremadamente compleja de It's interacciones. always the view from here, Es siempre la visión desde aquí, from me. desde mí. But of course, I am not fixed and reliable. Pero por supuesto yo no soy fijo y fiable. I have moods and variable capacities which arise due to circumstances. Yo tengo estados de ánimos y capacidades variables que surgen debido a las circunstancias. When I see how I manifest with circumstances, Cuando yo veo cómo yo me manifiesto con las circunstancias, I cannot say for certain how I will be tomorrow. no puedo decir con seguridad cómo seré mañana. It depends. Depende. I am not an autonomous agent. Yo no soy un agente autónomo. I am not the root of the activity. I'm not pushing it out and making it happen. Yo no soy la raíz de la actividad. Yo no estoy empujándola y haciendo que suceda. I am participating in this moving field of factors.
Yo estoy participando en este campo de movimiento, de factores, This is how it is este campo now. dinámico. Y así es como es ahora. So excuse me, for meditators, this is very, very important. Entonces, para los meditadores, esto es muy, muy importante. What I say about the future, what I say about the past, what I say about my opinion is all conceptually mediated interpretation. Lo que yo digo sobre el futuro, lo que yo digo sobre el pasado, lo que yo digo sobre lo que sucede es siempre está mediado a través de una interpretación conceptual. That is to say, I am telling the world what it is for me. Es decir, yo estoy contándole al mundo cómo es para mí. So, if I relax this egoic energy, this will to power, this fantasy of mastery, Entonces, si yo relajo esta necesidad de controlar, este poder de actuación, esa necesidad de ser el amo de lo que sucede, then I start to receive what is emerging. entonces yo empiezo a recibir lo que surge. What emerges is self and other arising together as patternings of experience within the openness of awareness. Y lo que sucede son patrones de energía que se mueven en el campo de la presencia. Then we become present in this moment, in each moment, always. Y entonces nos volvemos presentes en este momento, en cada momento, siempre. If we enter into judgment, Si empezamos a emitir juicios, we have already reified the item that we judge. We made it into an entity which has its own internal defining essence. ya hemos cosificado aquello sobre lo que emitimos un juicio. Hemos convertido en algo que tiene una esencia interna definitiva. This is not an accurate perception. Y eso no es una percepción ajustada, This precisa. is a deluded projection. Es una proyección engañada. We are imagining something and Estam- believing our own imagining to be true. Estamos imaginando algo y imaginando que esa imaginación es verdad. So, in our practice, when we do this Guru Yoga of the White A, Entonces, en la práctica, cuando hacemos el Guru Yoga de la A blanca, we are relaxing into the sound, relaxing the muscular tension in the body, and so on, releasing the throat through the open sound of A. estamos relajándonos en el sonido, relajando la tensión en el cuerpo, abriendo la garganta y liberando la energía en ese sonido de la A. All the tension is released and we relax. Se suelta, se libera toda la tensión y nosotros nos relajamos. We start with a fist. I am going to do my practice. Empezamos con un puño, yo voy a hacer mi práctica. And we relax. Y luego nos relajamos. And then these fingers, like seaweed moving on the rocks in the sea as the waves come and go. Y luego, These fingers are moving. y luego los dedos se mueven como las algas en el mar con el empuje de la marea aquí y allá, las algas Thoughts, entre las feelings, rocas. sensations, memories, all sorts of things come and go. Pensamientos, sentimientos, sensaciones, todo tipo de cosas van y vienen. There is if you like, a shape or an appearance, but you can't catch it because it's self-vanishing. Y hay una forma o una apariencia, se podría decir, pero no puedes atraparla porque
porque se desvanece y cambia This is how inmediatamente. we gradually settle into the unborn openness of awareness. Y así es como nos establecemos gradualmente en la apertura no nacida de la presencia. So, when we are relaxed, this Entonces, is fine. cuando estamos relajados, eso está bien. There is neither lack nor excess. No hay ni carencia ni exceso. I don't need anything to make it better, and I don't need to get rid of anything which might make it worse. No necesito nada para mejorarlo y no necesito librarme de nada que podría perjudicarlo. This moment is intrinsically complete. Este momento es intrínsecamente completo. It is beyond compare. Está más allá de la comparación. Comparing and contrasting is how the ego self generates meaning. Y comparando y contrastando es como el ego, el yo ego, genera significado. And the ego meaning is an obscuration to the inherent clarity of awareness. Y el significado que genera el yo ego es un oscurecimiento para la presencia. Texts talk about the inherent light of the mind. Los textos hablan de la luz inherente de la mente. There's an image of a lamp or a candle burning inside a big clay pot. Hay la imagen de una lámpara o una vela que arde dentro de un The lamp is cuenco burning, de there is barro. illumination, but because of the pot, you can't see it. La vela está encendida, la lámpara está encendida, hay iluminación, pero puesto que está tapada por la vasija And de because barro, you no la don't have ves. the light from the lamp, you're moving around in the dark, imagining what something is, like the six blind men and the elephant. Y puesto que no ves la luz, tú vagas por ahí intentando averiguar qué es lo que hay, como los 6 hombres ciegos y el elefante. So we have to break open the pot. Y entonces tenemos que abrir un agujero en el cuenco. How do we break the pot? ¿Cómo rompemos el cuenco? By relaxing the tension. Al relajar la tensión. The pot is like the fist. El cuenco es como el puño. Relax, let be, it comes as it comes. Relaja, deja estar y llega como llega. So recently we put up this short item on the website for repelling obstacles. Bueno, recientemente hemos colocado en la página web este ítem corto para repeler obstáculos. It's a practice called dogpa, which means to send back. Es una práctica que se llama dogpa, que significa mandar de vuelta. We are not attacking the other. No We're estamos, not retaliating. no estamos atacando al otro, no estamos devolviendo el daño. But it's as if the postman puts the wrong letter through our letterbox, and when we see this, we say, "Hey, Mr. Postman, take this away. It's not for me." Es como si el cartero nos da la carta equivocada y entonces nosotros llamamos y le decimos, oye, perdón, cartero, llévate porque esto no es para mí. I have nothing to do with this. No tengo nada que ver con esto. I don't need to be hooked into reactivity. No necesito engancharme en la reactividad.
The one who reacts is the ego self. Quien reacciona es el yo ego. By react, I mean something impacts me and immediately something seems to come out of me. Al reaccionar, algo parece que me impacta y entonces sale algo de mí hacia el objeto. The site of my reaction is the felt sense I have been impacted. It is the nexus of the ego self. El lugar de mi reacción es a mí, yo he sido impactado, hay un yo ego que reacciona. If we don't do that, it doesn't mean that we are kind of paralyzed and pathetic. Si no hacemos eso, no significa que de algún modo estemos paralizados y seamos patéticos. We can respond to what arises in the world. Podemos responder a lo que surge en el mundo. The issue is, how is the event received and how does the response arise? La cuestión es cómo se recibe el acontecimiento y cómo surge la respuesta a ese acontecimiento. The event is an empty movement within the space of empty movement. El acontecimiento es un movimiento vacío en el espacio de movimiento The vacío. response arises out of that same spaciousness. La respuesta surge de la misma espaciosidad. That is to say, I am not the one responding. Es decir, yo no soy quien está respondiendo. In conventional terms, I have to say, yes, I am responding. En términos convencionales, pues sí se podría decir, sí, yo That's estoy the respondiendo. structure of language. Esa es la estructura del lenguaje. But the ground of the response can be the clarity of awareness. Pero la base de la respuesta puede ser la claridad de la presencia. Or it can be this tightness of the ego. O puede ser esta firmeza, esta rigidez del ego. In the language of the three bodies of the Buddha, or three aspects of the Buddha, the Nirmanakaya manifests from the Sambhogakaya, which manifests from the Dharmakaya. En el lenguaje del Buda, de los tres cuerpos del Buda, se podría decir que el Nirmanakaya surge del Sambhogakaya, que surge a su vez del o sea, el Dharmakaya del Sambhogakaya, que a su vez surge del Nirmanakaya. The Dharmakaya is the clarity of the mind, the openness of the mind, which is not a thing, it never manifests. El Dharmakaya es la claridad de la mente, es la espaciosidad de la mente que nunca se manifiesta. It is Rigpa, it is awareness. Es Rigpa, es la presencia. Awareness illuminates. What it illuminates is this patterning of light and sound which arises as the field of display. This is the Sambhogakaya. Y la presencia ilumina aquello que se despliega. Es este lugar donde se despliega la luz y el movimiento, y eso es el Sambhogakaya. And within this Sambhogakaya field, we are moving. Y dentro de este campo de Sambhogakaya nosotros nos movemos. In Tibetan language, Nirmanakaya is Trupeku. En el lenguaje tibetano, Nirmanakaya es Trupeku. Trupa is a verb which has links to illusion,
to delusion, to magic. Trupa es un verbo que está ligado a ilusión, a delusión o engaño, a magia. That is to say, we as the Nirmanakaya are unborn. Es decir, nosotros, como Nirmanakaya, somos no We are nacidos. like a rainbow in the sky, or a mirage, or a character in a dream. Somos como un arcoíris en el cielo, o un espejismo, o un personaje en un sueño. So we have the inseparability of these three aspects: awareness and emptiness, the Dharmakaya; clarity and emptiness, the Sambhogakaya; and appearance and emptiness, the Nirmanakaya. Y tenemos la inseparabilidad de estos tres aspectos: presencia y vacuidad, que es el Dharmakaya; claridad y vacuidad, que es el Sambhogakaya; y apariencia y vacuidad, que es el Nirmanakaya. So every aspect of our existence is dynamic and changing. Entonces, cada aspecto de nuestra existencia es dinámico y The body cambiante. is not a thing. El cuerpo no es una cosa. Blood is flowing, breath is coming in and out, chemical reactions are everywhere. La sangre fluye, hay reacciones químicas por todos lados, hay cambio Body permanente. is a system of communication. El cuerpo es un sistema de comunicación. Elements come into the body and our immune system tries to fight them off. That's a kind of communication. It welcomes some and doesn't welcome others. It's as if without having a mind, it's enacting desire and aversion. Hay determinados elementos, los elementos entran en nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunitario rechaza algunos de ellos y le da la bienvenida a otros. Y eso es un sistema de comunicación. Sin tener una mente, nuestro cuerpo funciona con apego y con aversión a los determinados elementos que van llegando. So I am not a thing. Entonces, yo no soy una cosa. What happens for me is also not composed of things. Y lo que sucede para mí también es ausente, está compuesto, no está compuesto por If you're cosas. interested, if you're thinking about the war or any kind of difficult situation, you can read this text for repelling obstacles and do the dog park. By clapping your hand, you simply say, not for me, not for me. Entonces, si estáis interesados y hay preocupación con la guerra, podéis hacer esta práctica para repeler obstáculos y con la palmada, al chocar las manos, se repele y se dice, no es para mí, no es para mí. And it's very important to do this from a position of equanimity. Y es muy importante hacer esto desde una posición de ecuanimidad. Simply, oh, it's not for me. Y es simplemente decir, pues no es para mí. When you have balance in the line of gravity runs through you, your muscles can relax because the skeleton is carrying the weight. Cuando tienes equilibrio, pues en la línea que soporta tu cuerpo, pues puedes relajarte, porque entonces tus huesos están As soportando soon as you tu lose the peso. vertical, you can feel your muscles tensing because they're having to stop you falling over. En el momento en que pierdes la vertical, tú puedes sentir como tus músculos se están tensionando, porque ya tienen que sujetarte. Oh, it's exactly the same with our mental phenomena. When you lose your balance, you're pulled one way or the other into desire for more or the wish to get rid of the things you don't like. Y es lo mismo con los fenómenos mentales.
En el momento en que pierdes el equilibrio, pues entras en el deseo de tener más o en la aversión de querer liberarte de otras cosas. The ego self doesn't exist, but exists in its belief that it exists. El yo ego no existe, pero existe en la creencia de que existe. And the more we believe in our isolated existence as a fixed entity, the more we misunderstand what is going on. Y cuanto más creamos en la existencia, en nuestra existencia como una entidad aislada, menos nos daremos cuenta de qué es lo que está pasando. This new book we have, Me First, shows in illustrated form what happens when the Dharma is misunderstood. Y este libro nuevo que tenemos, Yo Primero, Me First, muestra qué es lo que pasa cuando no se entiende bien el Dharma, cuando el Dharma se malinterpreta. The teacher says the mind is like the sky. You don't need to control things. Just open like the sky. La enseñanza dice el cielo, la mente es como el cielo, no necesitas controlarlo, simplemente abrirte como el In cielo. his story, two young men have received this teaching at the same time. Y en la historia, dos hombres jóvenes han recibido esta enseñanza a la vez. One of them takes the teaching and sits, allowing whatever to come to move like clouds in the sky. Uno de ellos recibe la enseñanza, se sienta y permite entonces que se sienta con la mente como el cielo y permite que todo lo que venga llegue exactamente Not igual que si controlling the sky, the winds blow this way and that. se moviera por el cielo y al no controlar el cielo, pues los vientos mueven las cosas de acá para allá. Not controlling the mind, many thoughts and feelings arise on the meditation cushion and don't cause any trouble because Y, you gradually become able to avoid reactivity. y al no controlar la mente, todos los fenómenos que surgen en la mente, pues gradualmente no causan ningún problema, porque gradualmente se permite que vayan y vengan sin necesidad de reaccionar a ellos. But the other young man heard the instruction as, oh, my mind is like the sky. Energy is going here and there. I can do what I like. Y el otro joven escucha la enseñanza, mi mente es como el cielo, y entonces dice, pues mi mente es todo energía que puede ir de acá para allá, yo puedo hacer lo que yo quiera. And due to this, he had more and more sense of his individual agency, and this eventually gave birth to him as a demon. Y debido a esto fue creciendo su sensación de agencialidad, de estar a cargo, y gradualmente se fue convirtiendo en un demonio. And this gave rise to the tantric pantheon of wrathful deities and to the practices of sex and killing, or union of the falsely dualized and killing of the ego delusion. Y esto dio lugar al panteón de las deidades airadas y dio lugar a la práctica del sexo y del asesinato y de matar
So the vital point is not to confuse awareness and consciousness. Y entonces el punto vital es no confundir presencia y consciencia. Consciousness always takes an object. La consciencia siempre adopta un objeto. We are conscious of something. Somos conscientes de algo. So consciousness is the open clarity of awareness misunderstood as having its site of emergence as me. I am conscious of this. La consciencia es el lugar abierto de la presencia que se malinterpreta y se reduce a ver el yo, es decir, yo soy el lugar que entiende, que es consciente. Awareness is not a thing, La presencia no es una cosa, but the way consciousness functions, it is as if there is an affirmation of a knower as a someone, as a something. pero como de la manera en la que funciona la consciencia es como una afirmación de que hay un conocedor, de que hay un alguien que conoce. So if we take the sense consciousnesses, there are the objects of my visual sense, all the things I can see. Si tomamos, por ejemplo, las consciencias sensoriales, pues están los objetos que mi consciencia visual puede ver, todos los objetos que yo veo. And my eyeballs, the medium through which the seeing or the function through which I see, which allows seeing to occur. Y mis globos oculares, es decir, el medio a través del cual yo veo, es decir, el órgano que permite que yo vea. And then there is my eye consciousness, my visual consciousness, which organizes the input coming in through the eyeball into a formulation, which is then passed to mental consciousness for further consolidation. Y luego está la conciencia visual que organiza aquello que recibe del globo ocular en un paquete de información que luego es procesado más profundamente por la conciencia mental. This happens so quickly that it's like a seamless wave. Y esto sucede tan rápidamente que es como una ola sin costuras. I see something. Yo veo algo. And the fact of there being something that I see both unites me with the object I see and highlights that I am not the object that I see. Y el hecho de que hay algo que yo veo a la vez, pues me une con ese algo que yo estoy viendo y me separa, subraya el hecho de que yo no soy ese objeto que yo estoy viendo. In our mental consciousness, which is like the central point that receives the information from the five senses, Y nuestra conciencia mental, que es como el punto central que recibe información de las 5 conciencias sensoriales, is always pulsating with what they call the seventh consciousness, which is the consciousness of the 5 poisons, so that these flavors of jealousy, pride, aversion, and so on become like a coloration or a texturing of a moment of consciousness. y siempre está funcionando con lo que se llama, con lo que se podría decir la séptima conciencia, que es la conciencia de los 5 venenos, y es esa coloración que hace pues, se integre el orgullo, los celos y todo lo demás en la conciencia.
And all this activity of these 7 aspects of consciousness, which generate all our experiences of samsara, are resting on the 8th consciousness, which is the consciousness which is the root of all. Y toda esta actividad de estas 7 conciencias que generan todas las experiencias del samsara están enraizadas en una 8ª conciencia, que es la la conciencia que lo genera todo. La conciencia raíz de todo. And this consciousness, the 8th consciousness, is the basic side of reification. It is the active side of unawareness. Y esta 8ª conciencia es el lugar activo de cosificación, es el lugar de la ausencia de presencia, de la falta de presencia. Like you might have in a children's play park a seesaw where you have a piece of wood that's going up and down and 2 children who can have it going up and down. Como si estuvieses en un parque infantil y tienes un balancín y hay en una tabla de madera, hay 2 extremos y hay un niño en cada extremo y cada vez que uno sube el otro baja y así. Awareness is aware of the open empty ground. Entonces, la presencia es el lugar de la base abierta Everything vacía. is included in that. Todo está As incluido en eso. unborn radiance. Todo está incluido eso como un resplandor no nacido. And not so far from that is, if you like, this linked other aspect on the seesaw, which is the alaya vijnana, or the ground of all consciousness. Y no muy lejos de eso está este balancín, se podría decir, la conciencia que es la base de todo. And because it is the side of not knowing openness, what it does know is closure onto entities, which gives rise to all the other consciousnesses. Y puesto que es el lugar de la ausencia de presencia, la ausencia de darse cuenta, es el lugar de donde surge la conciencia que da el lugar a todas las otras conciencias. So all of this explanation I'm giving as a way of replying to a question which came in. Toda esta explicación es una manera de dar respuesta a una pregunta que me entró. And it responds to the last sentence in the 3rd paragraph of the text. Y es una respuesta a la última frase del 3er párrafo del texto. Where it says, whatever occurs, it remains, it being the mind itself, as the mind is, it remains happily in the state of unchanging original clarity, and thus is self-liberating in its own place. Y dice, ocurra lo que ocurra, eso, la mente en sí, la base primordial, permanece feliz en el estado de claridad original inmutable y por lo tanto se autolibera sin esfuerzo. So Marcin wrote in saying, how can it remain happily, you know, when there are situations like war and a lot of suffering is arising? How could you be happy then? Y la pregunta, lo que venía a decir es, ¿cómo se puede permanecer feliz, puesto que hay mucho sufrimiento que sucede? ¿Cómo se puede permanecer delante de tanto sufrimiento This que is se quite a experimenta? reasonable question. Y esta es una pregunta bastante razonable. But what I have been attempting to set out is the importance of not conflating, not merging
the quality of unborn awareness with the qualities of dualistic consciousness. Y lo que he estado intentando señalar es que es muy importante no confundir las cualidades de la presencia no nacida con las cualidades de la consciencia dualista. They reveal different worlds, although nothing is changed. Revelan mundos diferentes, aunque nada ha cambiado. Aunque no se cambia nada, perdón. Aunque no So se cambia when nada. I was at school, I used to go down to the bus stop to get the bus into town to go to school. Bueno, cuando yo iba a la escuela, yo solía bajar a la parada de autobús para coger And there el were some autobús girls e and ir a la women at escuela. the bus stop. Y había algunas chicas y algunas mujeres en la parada de autobús. And when I was 8 or 9, I wasn't interested in girls. I just look, oh, people are there. Y cuando yo tenía 8 o 9 años, ya a mí no me interesaban las chicas, y yo miraba y decía, pues ahí hay gente. Their main significance for me was that they might get on the bus in front of me and take the seat that I want. Su significado principal para mí era bueno, que se podían subir al autobús antes que yo y tomar el asiento, ocupar el asiento que yo quería. But after some years, due to the blessing of the flourishing of testosterone, the girls looked very different. Pero después de varios años, debido al florecimiento de la testosterona, pues las chicas empezaron a parecer completamente diferentes. These were girls. Eran chicas. But as I observed them through the mist of testosterone, certain factors in the shape of their body became very, very important. Pero como yo las miraba a través de las lentes de la testosterona, pues de determinadas características de sus cuerpos, pues se convirtieron en muy, muy importantes. When puberty arises and these hormonal changes occur, our perception is altered. Cuando surge la pubertad y surge, cuando llega la pubertad y surge toda esta So testosterona, I say, with puberty, when these hormonal changes occur, our perception is altered. y suceden todos estos cambios hormonales, pues nuestra percepción se altera. So this is like on that seesaw. When ignorance arises or when unawareness gives us a particular perception, Y eso es como ese balancín, cuando surge la ignorancia, cuando la falta de presencia nos then we are proporciona encapsulated inside that as our experience. o nos proporciona una percepción en concreto, particular, pues nosotros nos encapsulamos, nos metemos dentro de esa It's not experiencia that we're standing particular. at a crossroads with a choice to go one way or another. Y no es como si estuviésemos en un cruce de caminos y tenemos la opción de ir por un lado o por un camino por otro. We find ourselves imbued with this way of perceiving. We are this way of perceiving. Nos encontramos a nosotros insertos en esta manera de percibir, somos esta manera de percibir. So, under the power of duality, I am real, you are real. Entonces, bajo el poder de la dualidad, yo soy real, tú eres real, I have hopes and fears, yo, likes and dislikes. yo tengo esperanzas y temores, gustos y aversiones. The ego is reactive. El ego es reactivo. And its reaction is
mediated through the function of these 8 consciousnesses. Y su reactividad funciona a través de estas 8 conciencias. But as Ayokandra was showing yesterday, awareness is pristine purity, pure from the very beginning. Pero como Ayukandro mostraba ayer, la presencia es pureza primordial, es decir, prístina desde el mismo principio. It has never been touched or contaminated by any dualistic formation. Nunca ha sido manchada, ni tocada, ni contaminada por ninguna conceptualización dualista. So when she is saying here that awareness or the mind, it's as it is happily in this state of unchanging original clarity, it doesn't mean happily as in, haha, this is wonderful. Entonces, cuando aquí dice que la presencia o permanece feliz en ese estado, o sea, permanece feliz no significa, jaja, que todo es maravilloso. So it's more like contented or at ease or untroubled. Es más bien que está contenta en el sentido de que está relajada, que está Like on a summer's day, sin lying out in the perturbación. field, you're just at ease. Es como en un día de verano que estás ahí en el campo y entonces tú estás relajado, estás tranquilo. Awareness is aware. La presencia se da cuenta, está presente. What it's aware of is that everything arises as in a dream. ¿Y de qué se da cuenta? De que todo surge como en un sueño. Compassion manifests as dreamlike responsivity. Y la compasión se manifiesta como capacidad de respuesta como en un sueño. This is challenging for us. This is not at all our ordinary way of seeing the world. Y esto es un reto para nosotros porque en absoluto tiene que ver con nuestra manera habitual de conceptualizar, de ver el mundo. So that's why I always say, read the Heart Sutra again and again. Y por eso es por lo que yo siempre digo, lee el Sutra del Corazón una y otra vez. Until emptiness is clear as a concept through reflection and becomes alive in you through your meditation practice, it's difficult to see what she is saying. Hasta que la vacuidad se convierta clara como concepto para ti y luego sea experimentada a través de tu práctica de meditación, es difícil entender qué es lo que ella nos quiere explicar. You say, form is emptiness, emptiness is form. Se dice, forma es vacuidad, vacuidad es forma. Consciousness is empty, emptiness is consciousness. La conciencia está vacía, el vacío es conciencia. War is emptiness, emptiness is war. La guerra es vacuidad, vacuidad es guerra. That's very challenging. Eso es un reto. From the point of view of duality, of being a person, seeing other people suffer, we say, no, this should not happen. This is terrible. Look at these dead bodies. Look at the tears. Desde el punto desde el punto de vista de la dualidad, de ser una persona, pues se dice, no, esto no debería suceder, esto es terrible, mira estos cuerpos, mira estos cadáveres, mira estas lágrimas, hay gente sufriendo. Something must be done. Debemos hacer algo, se debe hacer algo. Let's kill the enemy. Vamos a matar al enemigo. Many people now are standing in Kiev
ready to die for their country. Mucha gente ahora está ahí en Kiev, dispuestos a morir por su That país. means to die for a concept. Es decir, morir por un concepto. From the point of view of Buddhist Dharma, dying for concepts is understandable, but it is grounded in a delusion that these concepts represent something of inherent value. Desde el punto de vista del Dharma, el estar dispuesto a morir por conceptos es entendible, pero está enraizado en un engaño, en que existe algo de manera inherente. En que As long as we identify fully as a subject in a world with objects and other subjects, reactivity is likely to happen very, very quickly. Mientras nos identifiquemos con un sujeto que está en un mundo lleno de objetos y de otros sujetos con los que nos relacionamos, pues entonces es muy fácil que se produzca la reactividad. So that's why the Buddha said, you don't see clearly. Y por eso es por lo que el Buda dijo, tú no ves You claramente, don't have the wisdom eye. no tienes el ojo de la sabiduría, You have a duality eye. tienes el ojo de la dualidad. You imagine things and believe that you see them. Tú y te imaginas cosas y te crees que las ves. Try to see without imagining. Y intenta ver sin imaginar. Friend and enemy are imaginings. Amigo y enemigo son imaginaciones. So this is the teaching of Dharma. It's Bueno, difficult, esta es la enseñanza del Dharma, es difícil. but it can free us from the reactivity that leads to judging and blaming and counterattack and revenge. Pero puede liberarnos de la reactividad que conduce a culpabilizar, a devolver el golpe, a la revancha. Okay, so we take a break now till 10:02. Vale, So pues, about just over 25 minutes. pues nos tomamos ahora un descanso hasta las menos 10, es decir, un poquito más de 25 minutos. See you then. Os veo Bye. entonces. Adiós.